Bienvenido a Misterios Clásicos. Esta noche, en el tranquilo pueblo de St. Mary Mead, una vela arde donde ninguna debería, y su llama revela más de lo que debía ocultar. Un secreto se cierne en las sombras, y la señorita Marple observa. Sírvete algo caliente y que comience el misterio. Las velas de la fiesta habían sido dispuestas con tanto esmero que ni siquiera la esposa del vicario, que encontraba defectos en casi todo, pudo protestar. Estaban dispuestas en un pulcro semicírculo junto a las mesas de caballete del cementerio, cada una en un candelabro de latón pulido a la perfección eclesiástica. La luz del atardecer era tenue y ámbar, filtrándose entre las ramas desnudas de los árboles de noviembre, y cada llama parecía temblar de orgullo al haber sido elegida para la ceremonia de encendido de velas de St. Mary Mead, un antiguo ritual del pueblo recuperado tanto por caridad como por sentimiento. La señora Bantry presidía con su habitual aire de dictadura benévola. A su lado la señorita Harnell revoloteaba, ofreciendo útiles comentarios y dejando caer migas de pastel de semillas en la hierba. El vicario se ocupaba de las cerillas. Niños con bufandas se apiñaban para ver mejor. Era, como observó más tarde la señorita Marple, uno de esos suaves espectáculos de la virtud inglesa que esconden todos los ingredientes de la tragedia, la vanidad, la rivalidad y el ansia de ser notados. Ahora bien, anunció la señora Bantry aplaudiendo, cada jovencita encenderá su vela por turno y pediría un deseo para el año siguiente. La primera fue Lily Pruitt, la hija del carnicero, solemne, con las mejillas coloradas, decidida a no dejar caer su vela. La segunda, Angela Webb, con un abrigo demasiado fino para el aire húmedo de la noche, hizo una reverencia como si estuviera en un escenario. Pero fue la tercera, la pequeña Mabel Denham, pálida y precisa, con su cabello rubio recogido pulcramente bajo su boina, quien hizo que la multitud se inclinara hacia adelante. Su madre había muerto apenas 6 meses antes, y se rumoreaba que su padre bebía solo junto al fuego. Que el vicario hubiera insistido en que la incluyeran era caridad. Que ella hubiera insistido en llevar el broche de su madre era un sentimiento. Ambas cosas, como se vio después, tendrían importancia. Mabel encendió su cerilla y dudó. Por un instante la llama vaciló antes de tocar la vela equivocada, no la suya, sino la alta y blanca reservada para la mesa de premios de la señora Bantry. Una exclamación ahogada recorrió la asamblea. Salpicó cera. La señora. Bantry se llevó la mano al pecho. El vicario balbuceó algo sobre simbolismo, y entonces, como si el acto hubiera tenido consecuencias, la vela blanca se apagó violentamente, despidiendo un siseo de humo y un olor a mecha quemada que no se desvaneció. «Rápido, querida», llamó la señora Bantry, nerviosa. «Usa el tuyo ahora que uno está malcriado». Pero Mabel permaneció inmóvil con la mirada fija en el tocón ennegrecido. Al girarse, la señorita Marple, desde su discreto lugar junto al seto de tejo, vio una mirada que no era de miedo, sino de comprensión, como si la niña hubiera recordado algo terrible y cierto. El incidente podría haber terminado en un pequeño contratiempo de no ser por lo que siguió. 10 minutos después, mientras se realizaba el sorteo, alguien gritó cerca de la escalera de la sacristía. En la penumbra, la figura en el suelo parecía ropa desechada hasta que levantaron los faroles. Era Angela Webb, la chica del abrigo fino que yacía inmóvil, con el cabello extendido como hilos pálidos sobre la grava. Uno de los candelabros de latón había rodado sobre su hombro, con el rastro de cera aún caliente. Por un instante, nadie se movió. Entonces la señora Bantry llamó al guardia, y las voces comenzaron a multiplicarse con una incredulidad apremiante. Solo la señorita Marple permaneció inmóvil, con la mirada fija no en la joven caída, sino en la vela que se había consumido mucho más rápido que las demás. Una suave brisa atravesó el cementerio, apagando otra llama como para acentuar el pensamiento. La señorita Marple se arrebujó en su chal y murmuró: «¡Qué extraño! La vela equivocada, en verdad». El cementerio se había reducido a un grupo de aldeanos murmurantes, con el rostro pálido a la luz de las velas restantes. El agente de Matchbenham había llegado al agente Brent, un joven corpulento cuya principal cualidad parecía ser su altura. Se arrodilló junto a la chica inmóvil, murmurando algo sobre llamar al doctor Haydock, aunque le temblaban las manos al tomarle el pulso. La señora Bantry rondaba cerca, su agitación disimulaba el decoro. «Date prisa, agente. Tiene muy mala pinta, ¿verdad? No entiendo cómo le pasó al soporte de latón debió de caerse de la mesa». La señorita Harnell murmuró algo sobre cera extranjera barata, y luego se detuvo, al darse cuenta de cómo sonaba.
Algunas mujeres ya se habían acercado a la puerta, con la necesidad de contárselo a los demás más que su compasión. La señorita Marple, mientras tanto, se había acercado solo unos pasos, procurando no parecer curiosa. Observaba la escena con su mirada apacible y desenfocada, una mirada de la que quienes la conocían bien habían aprendido a desconfiar. El doctor Haydock llegó con paso rápido, con el abrigo balanceándose tras él. «Retírese, por favor. Dame luz». Cuando bajaron las linternas, se inclinó, examinó y exhaló un suspiro breve y molesto. «El cuello roto», dijo en voz baja. «Quizás una caída, pero el ángulo es incorrecto. ¿Dónde estaba parada?» El vicario señaló débilmente hacia los escalones de la sacristía. «Allí, creo. Había ido a buscar una de las hojas de himnos para la señora Price Ridley». Dijo Haydock mirando la pendiente de grava. «No es un lugar donde uno caería de forma natural. La han golpeado aquí». Le tocó la base del cráneo. Algo pesado. El soporte latón, posiblemente. La señora Bantry lanzó un grito de asombro al reconocerla. «El mismo que la niña tocó». «Ay, pobre Angela. Siempre era tan amable, tan refinada». La mirada de la señorita Marple se posó en la vela apagada, que se había consumido demasiado rápido, con el borde ennegrecido de forma irregular. Una sequía no había causado eso, pensó. Era el tipo de fusión irregular que resulta de la cera vertida demasiado caliente, un trabajo descuidado quizás o deliberado. El simbolismo no se le escapó. Algo destinado a brillar con demasiada intensidad se había consumido. Mientras el médico y el agente conversaban, los chismes comenzaron a florecer. «Esa chica Denham parecía rara», dijo la señorita Harnell en voz baja. Pálida como la leche, estaba allí de pie, mirando fijamente. «Los niños se toman las cosas muy en serio». La señora Price Ridley resopló. «Los hábitos de su padre son bien conocidos. Semejante influencia no puede ser beneficiosa. Se dice que frecuenta a una mujer de East Stour». «Bueno», interrumpió la señora Bantry, «la pobre niña ya ha tenido suficiente. No podemos andar inventando». Pero la señorita Marple ya caminaba, con cuidado, hacia el borde de la mesa donde habían estado las velas. Observó la disposición de la vela más preciada. Más cerca de la pendiente las demás estaban perfectamente alineadas hasta la última, la que Mabel debía encender ligeramente torcida, y, en la hierba junto a ella, la tenue huella de un zapato pequeño, con el tacón incrustado en la tierra blanda. La tocó suavemente con la mano enguantada y se enderezó al ver a Mabel aparecer por detrás de la puerta de la sacristía, escoltada por la esposa del vicario. Los ojos de la niña estaban hinchados pero secos. «No hice nada malo», dijo de repente, como si las palabras hubieran sido ensayadas. «Solo encendí la vela como me dijeron». «Nadie piensa que lo hiciste, querida», dijo rápidamente la señora Bantry, aunque su mirada hacia la señorita Harnell sugería lo contrario. La señorita Marple se inclinó ligeramente, con voz tranquila y amable. «Fue un error, ¿verdad, querida? ¿Encender el otro?» Mabel asintió, mirando sus zapatos. No ardía bien, olía raro. «¿Gracioso?», repitió la señorita Marple con suavidad. «¿Cómo? Como betún, del que papá usa para sus botas». Le temblaba el labio inferior. Pensé que quizá lo había hecho mal. La señorita Marple posó brevemente una mano en el brazo de la chica. «No hiciste nada malo, querida. A veces las velas se comportan de forma extraña. En ese sentido se parecen bastante a las personas. Para cuando el agente regresó para anunciar que el superintendente Nash vendría de Melchester, los aldeanos se habían dispersado en parejas desiguales, con conversaciones que oscilaban entre el horror y el alivio. Solo persistía el leve olor a cera quemada, mezclado con el aroma a hierba fría. Más tarde esa noche, la señorita Marple estaba sentada en su salón con una pequeña chimenea ardiendo lentamente. Afuera, el callejón estaba en silencio, salvo por el crujido ocasional de una verja. Sobre su mesa yacía un cabo de vela. Había recogido que se había consumido demasiado rápido. No había tenido intención de cogerlo, solo de observar. Pero ahora, a la luz de la lámpara, vio que la cera estaba salpicada de algo más oscuro, casi metálico. Pensó en la descripción de Mabel del betún para botas y frunció el ceño. En su larga vida, la señorita Marple había conocido muchas pequeñas tragedias disfrazadas de accidentes, pero esta, presentía, había sido planeada con una especie de vanidad, un deseo no solo de causar daño, sino de llamar la atención. La vela equivocada, en efecto, había atraído todas las miradas. Alguien, en algún lugar, lo había querido así. El reloj de la repisa dio las 10. Juntó las manos, mirando el fuego,
con una expresión de leve preocupación y con un toque de tristeza. Nunca empieza con crueldad, murmuró para sí misma, solo con alguien que necesita ser visto. Un tronco se alojó en la rejilla, levantando una breve lluvia de chispas, y en ese momento los pensamientos de la señorita Marple se dirigieron hacia la cabaña de Denham, al final del camino, donde una ventana tenue aún brillaba contra la oscuridad. La cabaña de Denham, con su techo de paja y sus paredes cubiertas de hiedra, se encontraba en las afueras del pueblo, lo suficientemente cerca como para compadecerse, lo suficientemente lejos como para especular. A través de la única ventana iluminada se filtraba la sombra irregular de un hombre que se movía de un lado a otro. La señorita Marple había visto ese andar inquieto antes en viudos que no estaban en paz. Se sentó un momento más frente al fuego y luego cogió su chal y su sombrero. No sería buena idea ir de visita, no esa noche, pero podría caminar hasta la puerta, una excusa amable para ver qué se podía ver. El aire era glacial, y su aliento formaba pequeñas nubes que se desvanecían a medida que avanzaba por el callejón. La luz de la ventana de Denham parpadea y se atenuaba, hasta que se oyó el inconfundible roce de una silla al ser empujada violentamente. La señorita Marple se detuvo cerca del poste de la puerta. La puerta se abrió bruscamente y el señor Denham salió, su figura medio iluminada por la lámpara de aceite que llevaba. Tenía el rostro enrojecido y el cuello de la camisa desabrochado. «¿Quién está ahí?», preguntó, escudriñando la oscuridad. «Soy solo yo, señor Denham», dijo la señorita Marple con dulzura. «Una vieja insensata que camina para acallar sus pensamientos». Parpadeó, avergonzado. «¡Ay, señorita Marple! Me ha asustado. Supongo que todo el pueblo ya está hablando». Ella sonrió levemente. «La gente habla, me temo. No tienen mala intención. Pero el dolor, ya sabes, puede afilar las lenguas». Él asintió mirando hacia otro lado. «Mi pequeña está en la cama. No deja de preguntar si hizo algo malo. Le dije que fue un accidente, pero no me cree. Ninguno de ellos lo hará, ¿verdad?» El tono de la señorita Marple era suave. «Los niños son sensibles. A menudo sienten culpa donde no la hay. Son los adultos quienes deberían saberlo». Emitió un gemido amargo. «Los adultos de aquí lo saben todo de todos, o al menos eso creen. La harán sufrir por esto». «No creo que nadie quiera decir que está enferma», dijo. «Aunque hay confusión, y la confusión facilita la crueldad, la policía resolverá las cosas como es debido». Denham apretó la lámpara con más fuerza. «La policía», escupió en voz baja. «He visto cómo seleccionan. Vendrán a husmear por mi casa, haciendo sus ingeniosas preguntas. Dirán que bebo, que tengo mal carácter, que asusté a mi propia hija. Mancharon su nombre antes de que se sepa la verdad». La señorita Marple guardó silencio por un momento. La luz de la lámpara iluminó su rostro, mostrando compasión, pero no sorpresa. «La verdad», murmuró, «que tiene una curiosa forma de sobrevivir a todo eso, señor Denham. Solo se necesita paciencia para llegar a ella». La miró con los ojos enrojecidos, formándose una súplica que nunca llegó a expresarse. Luego volvió a entrar sin emitir ningún sonido. La señorita Marple se quedó allí hasta que se apagó la luz, borrando en silencio el tono de su ira. No culpa, pensó, sino miedo a ser malinterpretada. En St. Mary Mead eso era suficiente castigo. Por la mañana, el pueblo había adquirido la frágil luminosidad que siguió al desastre. Las amas de casa se asomaban a las vallas con pinzas para la ropa en la mano, comparando teorías como si comparan precios. El sonido de las botas del alguacil en el camino se convirtió en una especie de metrónomo para su parloteo. En el Blue Boar, 2 granjeros debatían si Angela Webb se había resbalado en la grava o si la habían empujado, y en la vicaría la señora Price Ridley ya había compuesto una versión de los hechos que la situaba heroicamente en el centro del descubrimiento. La señorita Marple, atenta a sus rosas, oía cada variación pasar por su puerta como el canto de un pájaro. Lo que escuchaba no era lo que se decía, sino lo que se evitaba la pausa antes de un nombre, el cambio de tono en torno a aquel hombre de Denham. Las apariencias, reflexionó, se estaban arreglando cuidadosamente una vez más, como velas que se encienden de nuevo tras una ráfaga de viento. Por la tarde, llegó el superintendente Nash, un hombre corpulento de aire práctico y aficionado al bizcocho de la señorita Marple. La encontró cortando flores marchitas en el jardín y se quitó el sombrero. «Debería haber sabido que me llevaría a la delantera», señorita Marple dijo alegremente. «¡Qué asunto tan terrible! La chica murió, y medio pueblo, histérico. Se sacudió la tierra de los guantes, y aún así,
La naturaleza humana permanece inmutable, superintendente. Un poco de histeria impide que la mayoría de la gente se dé cuenta de lo que realmente importa. Él sonrió. ¿Entonces has notado algo? Solo que nuestra desafortunada joven parece haber sido admirada bastante más de lo que ella misma fue admirada, dijo la señorita Marple con suavidad. Tales desequilibrios a menudo tienen dificultades. Nash parecía pensativa. Su jefe mencionó a un tipo que a veces la traía a casa después de los ensayos del coro. El señor Larch trabaja en el bufete de abogados. Puede que no sea nada, pero le diré algo. Eso sería sensato, dijo. Y quizás, si tienes tiempo, podrías hablar un momento con la esposa del vicario. Su memoria para los detalles es notable cuando cree que está ayudando. Nash se rió entre dientes. Lo tendré en cuenta. Volvió a quitarse el sombrero y siguió su camino. Mientras lo veía partir, la mirada de la señorita Marple se desvió hacia la aguja de la iglesia, visible sobre los tejados, pálida contra el cielo invernal, cuya sombra se recorta nítidamente sobre el callejón. La gente pensaba que esa aguja era algo firme, pero ella sabía que no era así. Era la luz la que cambiaba, no la piedra, y por eso la sombra se movía. La verdad era más bien así. Esa noche, al volver el crepúsculo, una figura pasó rápidamente por el callejón, a oscuras y sin ser vista por la mayoría. Desde su ventana, la señorita Marple vio el destello de un objeto de latón familiar bajo el brazo de la persona, seguramente uno de los candelabros. La procesión del engaño, al parecer, apenas comenzaba. La silueta se movió velozmente bajo el seto, y su brillo metálico atrapó momentáneamente los últimos rayos de luz del día. La señorita Marple permaneció inmóvil, enmarcada por sus cortinas de encaje, con el corazón latiendo con firmeza aunque su mente se aceleró. La figura era demasiado alta para una niña, demasiado ligera para el señor Denham. Una mujer, tal vez, o un hombre que buscaba sigilo en lugar de fuerza. El sendero no conducía a la vicaría, sino en dirección contraria, al callejón detrás de la posada del jabalí azul. Lo anotó con la misma precisión silenciosa con la que recordaría una receta. Luego corrió las cortinas y apagó la lámpara. Si seguía observando, se arriesgaría a ser vista, y la señorita Marple nunca buscaba atención. En cambio, se sentó a tejer y dejó que sus pensamientos se desarrollaran como la lana en su regazo. El portabrocas fue robado después de que la policía asegurara la zona. Una tontería, a menos que llevara algo que valiera la pena ocultar. Una huella, quizás, o un residuo. Pero lo más probable, pensó, era que el impulso hubiera sido psicológico y un instinto de ocultar algo simbólico. Los aldeanos a menudo subestiman el poder de los símbolos, pues les temían como los niños a las sombras. Un golpe en la puerta la sobresaltó un poco. Al abrir, la señora. Bantry estaba allí, con las mejillas sonrojadas por el frío y la curiosidad reflejada en sus ojos. «Mi querida Jane», empezó, «tenía que venir. Arthur está muy disgustado, dice que la policía está preguntando quién puso las velas en la mesa, como si yo fuera a recordar algo tan trivial». La señorita Marple sonrió levemente. La gente recuerda detalles raros cuando quiere demostrar su inocencia, Dolly. ¿Estabas segura de qué vela era para qué chica? Claro que no. El vicario lo organizó todo. Aunque le dije a Ángela que se veía preciosa bajo la luz de la farola. Pobre niña, qué graciosa. La voz de la señora. Bantry temblaba de genuina compasión. Sigo viéndola allí tirada con esa horrible marca de cera en el hombro. Todo el pueblo está hecho un manojo de nervios. No tienes idea de cómo corren los chismes cuando hay una tragedia de por medio. Oh, creo que sí, dijo la señorita Marple con suavidad. ¿Qué están diciendo? Que Mabel Denham está maldita, claro. O que su padre perdió los estribos y se desquitó con el hijo de otra. Y se habla de que Angela quizá tenía cartas secretas. Los hombres son criaturas terribles para la correspondencia, Jane. La señorita Marple le indicó a su amiga que entrara y le ofreció té mientras escuchaba. ¿Cartas, dices? Sí. La señora Price Ridley jura que vio caer un papel doblado del bolsillo del abrigo de Angela cuando la cargaron. Pero cuando volvió a mirar, había desaparecido. La señora. Bantry bajó la voz con aire conspirador. Entre tú y yo sospecho que la señorita. Harnell es horrible. Siempre está husmeando donde no debería. La señorita Harnell tiene una memoria excelente, observó la señorita Marple, aunque no siempre para la verdad. Se sirvió el té y el reloj marcaba suavemente. Afuera, el viento agitaba los setos, haciéndoles vibrar como lenguas sueltas. La señora. Bantry suspiró. El superintendente tiene buenas intenciones, pero los hombres nunca comprenden las sutilezas de nuestra pequeña comunidad. Creen que la motivación viene en forma de dinero o celos,
cuando más a menudo son las pequeñas cosas, orgullo, vanidad, resentimiento por quien dirige el coro. La señorita Marple sonrió con los ojos brillantes. ¿O quién enciende la vela adecuada? La señora Bantry parpadeó. ¡Cielos! ¿Crees que eso importa? Quizás no para todos, pero para alguien sí podría haber sido muy importante. Una campana distante sonó desde el campanario de la iglesia, marcando las 8. La señora. Bantry miró hacia la ventana. Será mejor que me vaya a casa antes de que Arthur empiece a pensar que me han interrogado. Ah, ¿vendrás a almorzar mañana? La señora Price Ridley insiste en que tiene noticias. No me lo perdería, dijo amablemente la señorita Marple. Tras la marcha de su invitada, la señorita Marple regresó a su silla, pensativa. No tenía pruebas, por supuesto, pero sí una impresión, la sensación de que la desaparición del candelabro y la carta desaparecida estaban relacionadas, hilos de un mismo tapiz. Las apariencias, una vez más, se habían arreglado con demasiada pulcritud. La mañana siguiente amaneció brumoso y pálido. En la casa Bantry el almuerzo se convirtió en una indagación sobre modales. La señora Price Ridley, sentada como si presidiera su propia corte, relató cada momento de lo ocurrido esa noche con precisión editorial. Fue espantoso, absolutamente espantoso, declaró, y recuerdo claramente que Angela había estado hablando con ese empleado. ¿Cómo se llama? Larch. Demasiado familiar, si quieres saber mi opinión. Después se veía terriblemente pálido. La señorita Harnell se sorbió la nariz. No estaba pálido, solo sin afeitar. Algunos hombres nunca aprenden a presentarse adecuadamente. La señora Denham debería haberse quedado en casa, continuó la señora Price Ridley. Dejar que su hijo se pavonee después de todo lo sucedido. Invita a los comentarios. La señorita Marple dejó que las palabras fluyeran, con la mirada fija en su taza de té. La superficie temblaba levemente por la vibración de un coche que pasaba frente a la única señal del mundo más allá de su estrecho círculo. Observó quién defendía a quién asentía, quién evitaba la mirada del otro. La conversación, después de todo, era la prueba más fehaciente. Fue cuando llegó el postre, un inocente postre con cerezas, que la señora Bantry, aturdida por el calor de la habitación, abrió una ventana. La cortina se deslizó hacia adentro y un ligero aroma a betún inundó la mesa, penetrante y aceitoso. La señorita Marple inhaló levemente, recordando algo. Betún para botas, el mismo olor que Mabel había descrito. Al parecer, alguien había cuidado sus zapatos recientemente. Su mirada se desvió sutilmente hacia la señorita Harnell, cuyo bolso descansaba junto a su silla, con una punta de tela ennegrecida sobresaliendo del cierre. «¿Se te ha caído algo, querida?», dijo la señorita Marple, siempre educada. La señorita Harnell se sobresaltó, empujándolo hacia adentro con una risa incómoda. «¡Ay! Solo mi plumero. He estado limpiando latón otra vez. Los candelabros del rector, ya sabes». Hubo un silencio breve, pero significativo. Incluso la señora Price Ridley hizo una pausa a media cucharada, arqueando las cejas. La señorita Marple sonrió serenamente. ¡Qué trabajador! Después, mientras caminaba a casa por el camino húmedo, el pueblo parecía más tranquilo que de costumbre, como si esperara. La niebla se había espesado, ocultando la aguja de la iglesia. Se detuvo junto a la puerta del cementerio y notó unas tenues marcas en la grava cerca de las hendiduras de la sacristía, como si algo pesado hubiera sido arrastrado y luego levantado. La policía las había pasado por alto, o tal vez las había despachado. Miró hacia el seto donde el brillo del latón se había desvanecido la noche anterior. La tierra estaba removida, la figura medio oculta bajo las hojas. La señorita Marple se inclinó lentamente, rozando el metal con los dedos. El objeto era pequeño, frío e inconfundiblemente parte de un candelabro. El mango se rompió con un chasquido. Enderezándose, miró hacia el camino, donde ahora se oían pasos débilmente a través de la niebla. Alguien se acercaba lenta y deliberadamente, sin ser visto. A través de la espesa niebla se oía el ritmo de pasos cautelosos, suaves pero seguros, que se acercaban desde el callejón de la iglesia. La señorita Marple se enderezó, con el pequeño fragmento de metal oculto en su guante. No retrocedió ni se apresuró a alejarse. El movimiento llamó la atención. En cambio, se giró ligeramente hacia el muro de la sacristía, como admirando la hiedra que se aferraba a sus piedras. Un momento después, la silueta de una figura tomó la forma del superintendente Nash, con el sombrero calado y el abrigo moteado de niebla. «Creí que era usted, señorita Marple», dijo en voz baja. «Tiene la costumbre de estar donde surgen las preguntas.
Sonrió levemente. Solo donde es probable que las respuestas florezcan pronto. Soltó una risita seca y se agachó junto a la tierra removida. Te me adelantaste otra vez, ¿verdad? Me dijeron que habían visto a alguien cerca del jabalí azul con lo que parecía un candelabro. Entonces querrás esto, abriendo la palma de la mano. El fragmento de latón brilló tenuemente a la luz de la lámpara. Lo acabo de encontrar. Sospecho que no pertenecía al equipo del vicario. Nash le dio vueltas entre sus dedos gruesos, frunciendo el ceño. El mango estaba completamente roto. Alguien intentó esconderlo, no tirarlo. Era extraño arriesgarse a caminar por la niebla, a menos que pudiera hablar. Algunos objetos hablan demasiado alto, dijo la señorita Marple con suavidad. Dicen lo que sus dueños desean que no se diga. Nash se guardó el fragmento en el bolsillo. Hemos confirmado que la fractura de cráneo de Angela se debió posiblemente a un latón de borde romo, pero nada decisivo. Haré que lo comparen. Empezaron a caminar hacia la puerta. La niebla se había espesado hasta convertirse en una cortina pálida, haciendo que las lámparas parecieran lunas suspendidas. Me gustaría tu impresión de la chica, continuó Nash. Has notado cosas que otros podrían pasar por alto. Me pareció muy consciente de ser admirada, dijo la señorita Marple pensativa. Pero no es amable. De esas que coleccionan afecto como si fueran baratijas y luego se aburren. Es peligroso, superintendente, hacerles creer a los demás que importan y luego olvidarse de asegurarles que no. Nash asintió con tristeza. Hemos hablado con ese empleado, Larch. Está nervioso. No puede mirarte a los ojos. Dice que estaba en casa escribiendo cartas. Lo comprobaremos. Cartas, murmuró la señorita Marple. Sí, parecen aparecer y desaparecer con notable facilidad. Nash se detuvo, observando su expresión. ¿Has oído algo? Solo que se vio una carta en el cuerpo de la niña después de su muerte, y luego desapareció. Los chismes de los pueblos se pierden, superintendente, no el papel, suspiró. Si no fuera tan buena aliada, señorita Marple, la llamaría una molestia confusa. Ese es el cumplido más amable que he recibido esta semana, dijo con serenidad. A la mañana siguiente, St. Mary Mead se había convertido en un hervidero de reconstrucción. El cementerio estaba acordonado, y la presencia del alguacil infundió un sentimiento de importancia incluso al más humilde transeúnte. La señora Price Ridley, tras declararse indispensable para el orden, trajo sándwiches al lugar. Mientras tanto se veía a la señorita Hartnell fregando el latón del altar con los labios apretados en señal de virtud. Todo era tremendamente laborioso y terriblemente humano. La señorita Marple, al pasar con su cesta, se detuvo para saludar cortésmente. «¡Qué diligencia, querida!», dijo con dulzura. «Casi se diría que estás apaciguando la ansiedad». La señorita Hartnell se puso rígida. «Si quieres insinuar para nada. Es solo que cuando uno quiere olvidar lo que vio, a menudo encuentra algo brillante que mirar». Unas pocas manchas de betún salpicaron el guante de la señorita Hartnell. Volvió a su trabajo, murmurando chismes, pero sus movimientos habían perdido el ritmo. La señorita Marple continuó hacia la puerta del cementerio, donde encontró a Mabel Denham esperándola con un paquete apretado contra el pecho. La niña tenía la cara enrojecida por el llanto, y sus botas estaban salpicadas de barro. «Mi padre dice que nos vayamos», dijo ella de repente. «A algún lugar cerca de Bristol. Dice que aquí la gente no olvida». El corazón de la señorita Marple se conmovió de compasión. «Puede que sea cierto, querida, pero olvidar no siempre es una virtud. A veces es lo que recordamos, aunque duela, lo que nos mantiene amables». Los dedos de Mabel apretaron el paquete. «Quería traer esto», susurró. «Es uno de los candelabros. Estaba junto a nuestra cerca. Pensé que tal vez había rodado hasta allí esa noche». Se lo ofreció. El metal estaba opaco por la humedad, con el borde salpicado de un ligero residuo verdoso. La señorita Marple lo tomó con cuidado. «Hiciste lo correcto, querida. Los objetos tienen una forma de encontrar su lugar, incluso cuando las personas no pueden». Antes de que la chica pudiera responder, se oyó un grito desde la calle. El superintendente Nash se dirigía hacia ellos a grandes zancadas, con expresión de alerta. «Señorita Marple, hemos encontrado a ese empleado, Larch. Parece que ha desaparecido». «¿Desaparecido?», repitió en voz baja. «Qué inútil de su parte. Salió de su alojamiento esta mañana. La casera dice que estaba pálido como el yeso, murmurando algo sobre no querer que le echaran la culpa por lo que ella guardaba. Estamos rastreando los trenes». La mirada de la señorita Marple se desvió hacia el campanario, cuya campana permanecía silenciosa bajo el cielo opaco.
La gente rara vez huye de la inocencia, superintendente. Huyen de la vergüenza o de la compasión, a veces de ambas. Frunció el ceño. ¿Crees que está encubriendo a alguien? Creo, dijo suavemente, que cuando las personas desaparecen, rara vez es porque han hecho daño. Más a menudo es porque no pueden soportar ver el daño hecho. El viento volvió a soplar, trayendo el tenue aroma a cera y metal. La señorita Marple miró el candelabro que sostenía en la mano y notó cómo el residuo cerca del borde reflejaba a la luz un brillo sutil, como el de un barniz o pulimento derretido demasiado cerca del calor. Pensó en la frase de Mabel, olía raro. Detrás de ella, el reloj de la iglesia empezó a dar la hora lentamente, con campanadas pausadas que resonaban a través de la niebla. Cada nota parecía una advertencia, o quizás una confesión, según quien la escuchara. La señorita Marple se giró hacia el sonido, entrecerrando ligeramente los ojos cuando una figura solitaria apareció a través de la niebla en la puerta lejana. Esta vez no era Nash, ni ningún aldeano que ella reconociera, sino alguien que caminaba con un propósito, llevando lo que parecía inconfundiblemente una carta doblada en una mano enguantada. La figura emergió entre la niebla, con la mano enguantada agarrando la carta doblada con deliberado cuidado. El superintendente Nash se movió instintivamente para interceptarla, pero la señorita Marple alzó una mano para tranquilizarla. «Que venga», murmuró. «La gente se revela mejor cuando cree haber llegado sin ser notada». El recién llegado resultó ser el señor Larch, o mejor dicho, el hombre que había desaparecido esa mañana y que ahora reaparece con la teatral inquietud de quien sabe que lo vigilan. Su cabello, habitualmente arreglado, se le pegaba húmedo a la frente y su abrigo mostraba las arrugas de un viaje nocturno. Miró primero a la señorita Marple, luego a Nash, como si debatiera cuál sería más amable. «Tenía que volver», dijo al fin. «Hay algo que ya no puedo guardar». Extendió la carta con la esquina húmeda por la mano. «Era de Angela. Me la dio esa noche». Nash lo cogió, pero sus ojos se quedaron fijos en el hombre. «Te dijeron que te mantuvieras alejado del pueblo hasta que habláramos. Escapar te hace quedar peor». La voz de Larch tembló. «No tenía culpa, señor. Tenía miedo, no por mí, por ella. Dijo que la habían amenazado». El tono de la señorita Marple era tranquilo, casi tranquilizador. «¿Quién, señor Larch?» Dudó. No nombró a nadie. Solo dijo que alguien sabía de las cartas que había escrito. Eran inofensivas, incluso tontas, fantasías. Quería sentirse admirada, y yo accedí. Pero una de ellas se extravió. La niebla los envolvía, acallando todo sonido. La mirada de la señorita Marple, pálida y atenta, se desvió brevemente hacia el candelabro que sostenía en la mano. Las cartas, murmuran, suelen viajar más rápido de lo previsto. Nash desdobló el papel. La letra era elegante pero firme, la mano cuidadosa de una joven. Leyó en silencio un momento y luego frunció el ceño. Nada incriminatorio. Unas líneas sentimentales y alguna tontería sobre la vela que arde más en secreto. ¿Significado? Larch parecía dolida. Era una broma. Estaba jugando con una metáfora. Dijo que la ceremonia la haría sentir importante al encender algo que la gente pudiera ver. La señorita Marple habló en voz baja, y alguien más quizá prefería que no brillara tanto. Larch tragó saliva con dificultad. «Hay más. Creo que alguien manipuló una de las velas antes. Vi a la señorita Hartnell cerca de las mesas antes, preocupándose por el arreglo. Cuando Angela se rió de ella por ser mandona, se puso colorada. Entonces no le di importancia». Nash se enderezó. «¿Estás seguro de eso?» «Tan seguro como puedo estarlo. Pero también vi al señor Denham cerca de la sacristía, hablando con Angela más tarde, casi suplicándole». Ella lo ignoró. La señorita Marple inclinó ligeramente la cabeza. «Es usted muy observador para ser un hombre nervioso, señor Larch. Es fácil observar cuando se tiene el corazón en la mano», la señorita Marple dijo en voz baja. Y la quería, aunque ella también se rió de eso. Siguió un breve silencio, roto solo por la niebla que caía entre los árboles. Nash dobló la carta. «Verificaremos lo que has dicho. Por ahora, te quedarás en el pueblo». Larch asintió con los hombros caídos, aliviado o resignado. Al irse, Nash exhaló. «Hartnell, Denham, ahora él. Es un embrollo». «Ah, pero los enredos son solo hilos vistos demasiado de cerca», dijo la señorita Marple. Al alejarse un poco, uno se da cuenta de qué hebra se tiró primero. Empezaron a caminar hacia la iglesia de nuevo. La niebla se había disipado y aparecieron algunas siluetas. La verja de hierro, la ventana del estudio del vicario, la tenue silueta de la señora Bantry,
que avanzaba con paso inquieto por el callejón con decidida curiosidad. Los interceptó a mitad de camino. «Jane, superintendente, no creeré lo que he descubierto». Su voz estaba llena de escándalo. «Mi criada dice que vieron a la señorita Harnell en la rectoría esta mañana preguntando por el aceite de pulir del vicario. Dijo que se le había acabado, pero sé perfectamente que tiene el suyo». Nash frunció el ceño. «¿Aceite para pulir?» «Limpiador de latón», dijo la señora Bantry. «De olor fuerte». La expresión de la señorita Marple permaneció serena. En efecto, qué detalle de su parte mantenerlo todo reluciente. Me atrevería a decir que la verdad saldrá a la luz muy pronto. Cuando la señora Bantry se marchó de nuevo a toda prisa, Nash murmuró: «Ella podría convencer a un hombre de volverlo loco». La señorita Marple rió suavemente. «Solo refleja lo que siente el pueblo, la emoción de la importancia, el miedo a la culpa. Ambas son bastante útiles para un investigador». Llegaron a la puerta de la sacristía, cerrada con llave y sellada. La señorita Marple se inclinó para mirar el umbral y notó unas tenues vetas de pulimento que iban de la grava a la piedra, el mismo brillo aceitoso que había visto en el candelabro. Alguien había pasado por allí recientemente, quizá para limpiar, quizá para ocultar. Tocó la marca con la yema del dedo enguantado y la encontró pegajosa. Aún fresco murmuró: «¡Qué interesante!». Nash se agachó a su lado. «¿Limpiador o aceite?» «Las apariencias engañan», dijo. «Puede ser ambas cosas. La diferencia radica en el propósito». Antes de que pudieran decir más, la campana de la iglesia sobre ellos emitió un único y abrupto sonido metálico, no el tono mesurado de marcar el tiempo, sino el golpe accidental del metal contra el movimiento. Levantaron la vista. Una ventana del campanario estaba entreabierta, y la cuerda se balanceaba levemente. Alguien había estado allí recientemente, y tal vez aún estuviera allí. La señorita Marple entrecerró los ojos con la calma tan firme como siempre. «Creo, superintendente», dijo en voz baja, «que alguien está decidido a pulir el pasado, aunque eso signifique borrar la verdad». El superintendente Nash miró hacia arriba, entrecerrando los ojos ante el movimiento de la cuerda del campanario. El balanceo era suave, pero decidido, un eco de una acción deliberada, no del viento. La señorita Marple permaneció a su lado, con el rostro inclinado hacia el crujido de las vigas de arriba. En algún lugar de aquella cámara alta y sombría, alguien había buscado refugio o escondite. La niebla lo amortiguaba todo, salvo el leve golpe del metal contra la piedra. «Echaré un vistazo», dijo Nash, señalando a la gente que estaba cerca. Pero la mano de la señorita Marple le rozó ligeramente la manga. «Pisa con cuidado», aconsejó. «Hay algo en las personas asustadas que las hace que se quiebren mucho más fácilmente que las cosas que pretenden proteger». El superintendente asintió y subió la estrecha escalera. Sus botas resonaban a un ritmo irregular. La señorita Marple permaneció abajo, con la mirada perdida en el altar, donde unas gotas de betún se habían secado formando manchas opacas. La escena parecía suspendida, entre reverente y culpable. Casi podía percibir el silencio de complicidad que persiste tras un crimen que nadie se atreve a nombrar. Un golpe sordo desde arriba rompió el silencio. El agente gritó: «Ya está aquí, señor». Luego se oyó un forcejeo, un gruñido y el inconfundible ruido de algo metálico rodando sobre la madera. Momentos después, Nash reapareció, agarrando la manga de un hombre que forcejeaba, con el rostro ceniciento y manchado de mugre. Era el señor Denham. Parecía mayor de lo que era, con la amargura grabada en su expresión. El tono de Nash era enérgico, pero no cruel. «Lo pillé en el campanario, señorita Marple, intentando tirar esto por el hueco». Levantó un pequeño objeto de latón envuelto en tela. Apuesto a que era otro trozo de su candelabro. La respiración de Denham era irregular. «Es mío para destruirlo», murmuró. «No tienes derecho a quitártelo. Los objetos rara vez pertenecen por completo a quienes los poseen», dijo la señorita Marple con suavidad. «Pertenecen en parte a lo que han visto». Sus ojos se encontraron con los de ella, un destello de desafío, quizás, o desesperación. «¿Crees que la maté? Todos lo creen. Pero no toqué a esa chica. Solo quería ahorrarle la vergüenza a mi hija». «¿La vergüenza de qué, exactamente?», preguntó Nash. Denham se dio la vuelta. «No lo entenderías. Vino a mi casa esa noche, Angela Webb. Dijo que podía ayudarme, que sabía cómo hacer que la gente perdonara. Quería que le vendiera el broche a mi difunta esposa. Dijo que la organización benéfica del vicario podría usarlo. Le dije que se fuera. Se rió y dijo que ya había encontrado a alguien que pagaría por la historia si me negaba. Lo llamó una pequeña verdad de pueblo.
La expresión de la señorita Marple no cambió, aunque una leve tensión en su mandíbula sugería reflexión. Y temías que te humillara. Temía que destruyera a Mabel, dijo Denham en voz baja. Ya has visto cómo hablan. Un niño se vuelve culpable por asociación. El superintendente exhaló. ¿Y el candelabro? Denham dudó. Lo encontré cerca de mi puerta esa noche. Pensé que si lo destruía, tal vez desaparecería. ¡Qué tontería! Lo sé. La señorita Marple miró el fragmento de latón sobre la mesa y luego volvió a mirar a Denham. El miedo ha llevado a mucha gente a actuar con insensatez, señor Denham. Pero el miedo solo no mata. No dijo nada. Solo el lento tañido del reloj lejano llenaba el aire. Cuando se llevaron a Denham, Nash recurrió a la señorita Marple. Un hombre lastimoso, pero los hombres lastimosos aún pueden hacer cosas terribles. Los restos de cera coinciden con el mismo limpiador que usó la señorita Hartnell. Denham podría haberlo tomado prestado. «O se lo han dado», dijo la señorita Marple en voz baja. «La generosidad, superintendente, es un motivo sorprendentemente peligroso». Él frunció el ceño. «¿Qué significa?» «Que la gente a menudo da aquello que desearía que los demás confundieran con bondad». Nash suspiró. «Bueno, veremos qué dice el análisis. El residuo de ese latón nos dirá si se calentó». «Creo que sí», respondió la señorita Marple. «En un sentido muy moral». Más tarde esa noche, regreso a casa, el pueblo estaba bañado por la tenue y cetrina luz del crepúsculo. Los chismes se habían espesado como el humo cada ventana que pasaba. Parpadea con conversaciones. En la vicaría, la silueta de la señora Price Ridley se recorta, gesticulando dramáticamente como si la justicia dependiera de su relato. A la señorita Marple le pareció inevitable y tranquilizador que incluso el engaño tuviera su ritual. Dentro de su cabaña, puso una tetera a hervir y colocó el fragmento de latón junto a su lámpara. Su superficie mostraba tenues vetas, no de calor, sino de algo más ceroso, más oscuro, como el residuo de una vela mezclado con pulimento. El olor se elevaba levemente, de nuevo el aroma de la virtud artificial, bien fregado y hueco. Sus pensamientos vagaron hacia la señorita Hartnell, siempre trabajadora, siempre corrigiendo a los demás, pero curiosamente sola. El tipo de mujer que medía la bondad por lo visible que parecía. Había soledad en esa soledad de constante exhibición. La tetera silbó. La señorita Marple se sirvió el té, lo removió una vez y contempló el vapor que ascendía. En él vio la tenue silueta de la aguja de la iglesia a través de su ventana, medio perdida en la niebla. Las apariencias, reflexionó, podían ser la protección más frágil. Se derretía bajo el escrutinio, como la cera se derrite bajo el fuego. Volvió a levantar la pieza de latón y la giró hacia la luz. Cerca del borde, bajo una fina capa de hollín, había un pequeño arañazo, casi como una inicial. Quizás accidental, quizás no. Lo trazó suavemente con la uña, entrecerrando los ojos y con la voz apenas entrecortada. «¡Ay, Dios mío!», murmuró. «Eso lo cambia todo». La tenue inscripción atrapó la luz de la lámpara como un susurro de intención, no una marca descuidada, sino la cuidadosa curva de un primer rasguño con un alfiler o quizás una lima de uñas. La señorita Marple se acercó. Su aliento se esparció ligeramente contra el latón. La letra H, pulcra y superficial, se escondía bajo una capa de hollín y pulimento. Para ella, no significaba nada. Para la mayoría de la gente, era tan reveladora como una confesión en la iglesia. Se recostó lentamente, sin tocar la taza de té, y escuchó cómo la tetera se aquietaba. El silencio en su cabaña era acogedor, de esos que dan espacio a la mente para respirar. Más allá de la ventana con cortinas, podía oír el leve eco de pasos, el paso constante de la patrulla del superintendente Nash haciendo su última ronda. Un hombre cauteloso, aunque quizá no lo suficiente con lo que la gente le mostraba. Cuando llamaron a la puerta, fue un golpe seco y con tono de disculpa. Nash entró sin ceremonias, sacudiéndose la niebla de los hombros. «Disculpe la intrusión, señorita Marple. Pensé que le gustaría saber que hemos liberado a Denham. Su coartada se ha confirmado. Una vecina jura haberlo oído cortar leña cerca de la medianoche». «Qué confiable de su parte», dijo la señorita Marple con voz suave. «La gente está tan maravillosamente segura de lo que recuerda cuando su reputación depende de ello». Nash sonrió con cansancio. «No te equivocas. Aún así, nos da la libertad de mirar hacia otro lado. Empiezo a pensar que este asunto se trata menos de celos y más de algo que salió mal. Un secreto guardado demasiado tiempo, tal vez». La señorita Marple asintió distraídamente. «Los secretos siempre salen mal, superintendente.
Son como velas destinadas a alumbrar, pero arden de forma desigual cuando la cera se agota. Frunció el ceño ligeramente, percibiendo un significado más allá de la metáfora. Hemos repasado las historias de todos. Hartnell, Bantry, Price Ridley, ninguno admitirá haber movido esas velas. Entonces, tal vez debamos fijarnos no en quién los colocó, dijo la señorita Marple, sino en quién se sintió con derecho a reorganizarlos. Nash parecía desconcertado, pero antes de que pudiera responder, llamaron de nuevo, más fuerte y urgente, la señora. Bantry apareció en la puerta, ruborizada de emoción. Jane, te ruego me perdones, pero es demasiado asombroso como para no decírtelo. Han encontrado algo en el montón de basura del vicario, una caja de cerillas usadas y un frasco de abrillantador, justo el que la señorita. Hartnell jura que se le acabó. Nash se enderezó. ¿Dónde exactamente? En el contenedor detrás de la sacristía, debajo de un montón de hojas de himnos. Mi criada las vio antes de que el alguacil se las llevara. Dijo que parecían recién tiradas. La señorita Marple arqueó ligeramente las cejas. Qué curioso, que alguien se deshiciera de la culpa con tanta pulcritud, casi como si estuviera limpiando lo que ensucia. La señora Bantry abrió mucho los ojos. ¿Crees que es ella, verdad? Esa mujer horrible, siempre fingiendo ayudar. Creo, dijo la señorita Marple en voz baja, que la culpa tiene muchos uniformes y la autocomplacencia es uno de los más elegantes. Nash agradeció a la señora Bantry y prometió inspeccionar las pruebas de inmediato. Cuando se fue, la señorita Marple cruzó las manos sobre el regazo, con aire sereno pero mirada alerta. «Encontrará la botella intacta», dijo al cabo de un momento. Estaba allí plantada. A la doncella de la señora, a Bantry, a pesar de su entusiasmo, le encanta dramatizar sus recados. «¿Plantado?», repitió Nash. «La gente que quiere parecer inocente suele sobrecompensar», respondió. «Si alguien quisiera incriminar a la señorita Hartnell, el basurero del vicario sería el escenario perfecto. Al fin y al cabo, se la ve allí tan a menudo puliendo los candelabros, una historia pulida para una conciencia inquieta». Nash la miró fijamente. «¿Estás sugiriendo que lo hizo otra mujer?» «Le sugiero, superintendente, que no todo el pulimento se aplique al latón», suspiró, queriendo decir, otra vez, las apariencias. Siempre las apariencias. Son el único idioma que la mayoría de la gente habla de verdad. Más tarde esa noche, cuando Nash se fue, la señorita Marple se aventuró de nuevo al cementerio. La niebla se había disipado, reemplazada por una fina escarcha que brillaba como azúcar espolvoreado sobre la hierba. Llevó la pieza de latón envuelta en lino y se detuvo junto a la mesa donde todo había comenzado. Allí, bajo el tejo, se veía una tenue silueta, como si alguien se hubiera arrodillado allí recientemente. Un retazo de tela oscura ondeaba cerca. Se agachó y recogió la esquina de un guante, rota y rígida por el betún seco. Las iniciales HP estaban cosidas en letras pequeñas y pulcras en el dobladillo. El rostro de la señorita Marple se suavizó con una triste comprensión. «Ah», murmuró, «así que no era vanidad en absoluto, era miedo al olvido». Se giró hacia la vicaría, donde un tenue resplandor ardía tras las ventanas con cortinas. A través del encaje, vislumbra a la señora Price Ridley sentada erguida ante su escritorio, con un bolígrafo en la mano, el rostro pálido y resuelto. Una hoja de papel yacía ante ella, con palabras que quizá formaban una carta anónima, quizá una defensa que nadie le había pedido. La señorita Marple observó un momento más, con la mirada seria. «La luz más peligrosa», susurró, «es la que se enciende para justificarse». La escarcha crujía suavemente bajo sus zapatos, mientras se dirigía a casa. En algún lugar detrás de ella, el reloj de la iglesia empezó a sonar lentamente. Cada nota parecía contar no la hora, sino la distancia cada vez más corta entre el encubrimiento y la confesión. Para cuando llegó a su puerta, la noche se había vuelto completamente silenciosa. El fragmento de latón en su mano se sentía cálido ahora, casi vivo, llevando en su interior el pulso sereno de la comprensión que precede a la verdad. Con el fragmento de latón aún caliente en la mano, la señorita Marple permaneció junto a su puerta un buen rato, con el tenue resplandor de la ventana de la vicaría grabado en su mente. Casi podía imaginar la escena dentro de la casa de la señora Price Ridley, su pluma escribiendo sobre el papel, la llama de su lámpara ardiendo con demasiada intensidad para la hora. La gente solía escribir con mayor honestidad cuando imaginaba estar componiendo una defensa después de todo. La verdad suele colarse por accidente. Cuando por fin entró en su cabaña, el reloj dio las 9:30. Volvió a colocar la pieza de latón junto a la lámpara
donde percibió un tenue destello dorado. La hacha inicial seguía visible, aunque la luz la transformaba cada vez que apartaba la mirada. A veces parecía entera, a veces fragmentada, como la culpa vista desde diferentes ángulos. Se oyó un nuevo golpe, esta vez más suave. La señorita Marple conocía el ritmo antes de levantarse. La señora Bantry, incapaz de soportar una noche sin más especulaciones, apareció en la puerta, con el cabello ligeramente revuelto por la prisa y los ojos brillantes de chismes y miedo entremezclados. «Jane, he tenido una idea terrible», empezó. «Dicen que la señora Price Ridley ha estado despierta a medianoche escribiéndole al obispo, algo sobre proteger la reputación de la iglesia. No entiendo por qué debería encargarse de eso». La señorita Marple sonrió levemente. «Oh, pero Dolly, la reputación es un gran consuelo para quienes poseen poco más. Es un escudo que uno pule tan constantemente que olvida lo que hay debajo». La señora Bantry se estremeció, encantada con el giro siniestro. «Lo dices con un tono ominoso. Casi pienso advertirle que el superintendente sospecha que esconde algo». «Mejor no», dijo la señorita Marple en voz baja. «Son las cosas que la gente cree sin ser observada las que la muestran con más claridad». Tras la partida de la señora Bantry, dejando tras de sí un tenue aroma a lavanda y escándalo, la señorita Marple se sentó de nuevo frente al fuego. No tejía. Sus manos descansaban ligeramente sobre su regazo, y sus pensamientos se movían en delicados círculos: la señorita Harnell y su latón, el señor Denham y su miedo, la carta desaparecida, el guante con iniciales cosidas con perfecta modestia. Se estaba formando un patrón, no de maldad, sino de vanidad herida y reprimida hasta volverse cruel. Afuera, el aire se había vuelto quebradizo y quieto. La luna, pálida como un hueso, colgaba sobre la aguja, y su reflejo rozaba la escarcha como el eco de una vela. La señorita Marple oyó movimiento en el callejón, pasos lentos y desiguales, el roce de la tela contra el seto. Se levantó y se acercó sigilosamente a la ventana. Una figura pasó bajo la lámpara de la puerta, la señora Price Ridley, con el chal bien ceñido, la mirada fija a derecha e izquierda. En su mano brillaba una vela de plata, quizá, o el pie pulido de un candelabro. La señorita Marple la observó detenerse en la puerta de la iglesia, dudar y luego entrar. Por un instante, la noche pareció contener la respiración. La señorita Marple tomó su chal, cerró la puerta con llave y la siguió. El interior de la iglesia estaba más frío que el aire exterior, y la niebla se filtraba tenuemente por la puerta abierta. La señora Price Ridley se arrodilló ante el altar, de espaldas a la nave, murmurando en voz baja, como si estuviera rezando. El objeto en su mano brillaba cada vez que giraba el candelabro desaparecido, con su base de latón intacta y su cuenco oscurecido por el hollín. «Señora Price Ridley», dijo suavemente la señorita Marple. La mujer se estremeció, levantándose tan bruscamente que el candelabro se le resbaló de las manos y golpeó el suelo de piedra. «¡Ay, señorita Marple!» Me sobresaltó. Fui a la tintorería a limpiar las manchas de cera de aquella noche terrible. La voz de la señorita Marple era amable, casi compasiva. «¿A estas horas?» «Mejor no ser visto», dijo la señora Price Ridley, recuperando la compostura. «Así se evitan los chismes de la parroquia». «Ah, sí. Y las apariencias lo son todo, ¿no?» La otra mujer entrecerró los ojos. «Si quieres acusarme de algo, te sugiero que hables con franqueza». La señorita Marple se acercó sin elevar la voz. «Creo que le tenías cariño a la chica. Angela. Era guapa y segura de sí misma, cualidades que despiertan admiración, incluso en quienes dicen despreciarlas. Quizás se confesó contigo o te pidió ayuda. Quizás te enseñó una carta que no debería haber escrito». La señora Price Ridley levantó la barbilla. Era una tonta, sí, coqueta, pero no merecía la muerte. No, dijo la señorita Marple en voz baja. «Nadie merece eso. Pero la envidia es un veneno curioso, señora Price Ridley, respetable, inodora y fácil de confundir con el deber moral». Siguió un silencio, lo suficientemente largo como para que el crujido de las vigas de la iglesia se asentara entre ellos. El rostro de la señora Price Ridley, tan rígidamente sereno, empezó a temblar. «Solo quería asustarla», susurró, «para hacerle ver que no era el ángel que pretendía ser». Encendí la vela equivocada, la que era para ella. Una advertencia, nada más. La mirada de la señorita Marple se posó suavemente en ella, pero las advertencias suelen brillar con más intensidad de la prevista. La mujer se llevó la mano a la garganta, respirando con dificultad. Se rió de mí, ¿sabes? Dijo que el vicario la escucharía antes que a mí. Pensé en enseñarle humildad. No la presioné, lo juro.
Solo el resto se disolvió en un sollozo, frágil y silencioso. La señorita Marple se agachó y recogió el candelabro de la piedra, rozando con los dedos el tenue grabado en la base de la misma inicial, ahora clara a la luz de la luna HP. «Me atrevo a decir», dijo la señorita Marple con suavidad, «que la verdad, como el pulimento, revela aquello que uno preferiría mantener opaco». En la puerta apareció el superintendente Nash, con expresión seria pero sin sorpresa. La mirada de la señorita Marple se cruzó con la suya, tranquila y resuelta. «Creo», dijo, entregando el pasaporte, «que la señora Price Ridley tiene algo que desea confesar, aunque quizá no tanto como cree». La señora Price Ridley se desplomó en el banco, sus sollozos ahogados por la piedra. La niebla se coló por la puerta abierta como una absolución demasiado tardía. La niebla se aferraba a la puerta mientras el superintendente Nash conducía suavemente a la señora Price Ridley al exterior, con su linterna proyectando un halo sobre el sendero de la iglesia. Su serenidad había regresado poco a poco, aunque mostraba la fragilidad del barniz recién agrietado. El candelabro de latón colgaba suelto en la mano de Nash. Su superficie, antes pulida, ahora estaba opacada por la confesión. La señorita Marple la seguía, con el chal bien abrigado, la mirada serena pero pensativa. El pueblo despertará con murmullos antes del amanecer, como siempre. La señora Price Ridley, modelo de decoro moral, secuestrada de la iglesia de Santa María Mead bajo la lupa de la ley. Habría especulación, compasión y el más mínimo y mezquino deleite que acompaña a cualquier deshonestidad pública. Sin embargo, bajo ese ruido, la señorita Marple lo sabía. También habría inquietud, pues si la rectitud se convertía en malicia, ¿qué seguridad le quedaba a la conciencia? Cuando Nash se detuvo junto a la puerta, la miró con una sonrisa cansada. «Tenía razón otra vez, señorita Marple. El esmalte, las iniciales, incluso la carta encontrada junto a su escritorio. Todo apunta en la misma dirección. Orgullo disfrazado de tutela. Es un asunto triste». «Casi siempre lo son», respondió ella con dulzura. «Rara vez se encuentra la maldad sin el autoengaño de cerca. Es muy agotador para ambos». Él asintió y luego dudó. A decir verdad, no sé cómo acusarla. No es asesinato como la mayoría lo llamaría. Pánico, mal genio, quizás un empujón para asustar. Dirá que fue la cera o el escalón. Y bueno, a la ley le gustan las historias ingeniosas. La señorita Marple sonrió levemente, mientras que la naturaleza humana rara vez las proporciona. Hará lo que deba hacerse, superintendente, pero quizás sí se puede gestionar con tranquilidad. Sería más amable para el niño. Sí, dijo Nash después de un momento. La chica ya ha sufrido bastante. Al separarse, la niebla empezó a disiparse, revelando el tenue destello de la escarcha en cada poste y lápida. La señorita Marple se quedó un rato, contemplando la iglesia, cuya torre se alzaba paciente y pálida contra el cielo que palidecía. Luego se volvió hacia la casa de campo de los Denham, donde una solitaria luz se filtraba entre las cortinas. Dentro, Mabel Denham estaba acurrucada junto a su padre, medio dormida, con su pequeña mano agarrando el dobladillo de su abrigo. El señor Denham levantó la vista bruscamente cuando entró la señorita Marple, con el rostro demacrado e inseguro. «¿Ya está todo terminado?», preguntó en voz baja. Como siempre dijo con amabilidad, «Llevarán a la señora Price Ridley a Melchester para interrogarla. Creo que la verdad será más amable en manos oficiales que en lenguas de pueblo». Tragó saliva con fuerza. «¿Quieres decir que no fue Mabel? ¿Dejarán de decir que trajo mala suerte?» «La mala suerte», murmuró la señorita Marple, «es solo lo que llamamos las consecuencias de nuestra ceguera, señor Denham. Su hija es tan inocente como la vela que encendió». Los ojos del hombre se llenaron de silenciosa gratitud. «La llevaré lejos de aquí por un tiempo. Mi hermana está en Devon. Ella cuidará de nosotros dos». «Buena idea», dijo la señorita Marple en voz baja. «Pero no huya de los recuerdos de la gente, señor Denham. Se desvanecen más rápido cuando los enfrentamos». Él asintió, aunque ella notó que la duda aún lo nublaba. Tras unas palabras más amables, los dejó en su pequeño silencio y regresó por el sendero. El amanecer había empezado a despuntar en franjas plateadas y azules, rozando los tejados del pueblo con una luz tímida. La escarcha brillaba como una bendición, y el aire olía ligeramente a humo de leña y renovación. Al mediodía, St. Mary Mead había vuelto a la normalidad, los chismes transformados en compasión, la indignación reformulada en tristeza. La señora Bantry apareció en la puerta de la señorita Marple con bollos y nuevas teorías, declarando que nadie había querido nunca de verdad a la señora Price Ridley,
pero aún así, pobrecita. Mientras tanto, se oía a la señorita Harnell asegurar a cualquiera que estuviera al alcance del oído que siempre había sospechado algo peculiar en el sentido del deber de esa mujer. Incluso el sermón del vicario del domingo tenía un matiz de inquietud, y su tema de humildad resonaba demasiado directamente. La señorita Marple escuchó, asintió y sonrió cuando era de esperar. Hacía tiempo que comprendía que las aldeas sanan con la conversación era su forma de suavizar las asperezas de la verdad. Sin embargo, también sabía que cada relato, cada versión suavizada de los acontecimientos, dejaba tras de sí un leve residuo, como pulimento sobre latón, que revelaba tanto como ocultaba. Esa noche, sola de nuevo junto al fuego, sacó el fragmento de latón que había guardado no como prueba, sino como recordatorio. Su superficie, recién limpia, reflejaba el destello del hogar con discreta dignidad. Un objeto curioso, pensó, algo que una vez fue destinado a la belleza, convertido en un instrumento de crueldad, finalmente redimido por la honestidad. Las personas no eran tan diferentes. Su mente se desvió hacia Angela Webb, la brillante y despreocupada Angela, y hacia la mujer que la había juzgado con tanta fiereza. Qué extraño, pensó la señorita Marple, que quienes más temen ser ignorados a menudo enciendan las velas que los delatan. El orgullo y la soledad rara vez estaban separados, podían arder a pesar de las intenciones más nobles. El reloj dio las 7. Tomó su labor de punto y el ritmo familiar la reconfortaba después de la austeridad de la semana. Afuera, a través de las cortinas de encaje, vio pequeñas figuras moviéndose por el callejón, niños con faroles, cuyas risas se elevaban como el canto de los pájaros. El comité de fiestas del pueblo había decidido celebrar una segunda iluminación de velas el mes siguiente, para compensar lo desagradable. Mary Mead, a su manera, creía en la redención mediante la repetición. La señorita Marple sonrió levemente, mientras las agujas tintineaban en su regazo. El mundo siempre se ordenaba tras un escándalo. Lo importante era notar lo que quedaba desordenado debajo. Ahí era donde la verdad vivía, en la pequeña mancha que nadie pulía. El latón brillaba suavemente junto a su taza de té. La giró una vez a la luz del fuego, observando cómo la llama reflejada vibraba como un pulso. La vela equivocada, murmuró, casi para sí misma, y sin embargo, iluminaba justo lo que debía ver. Afuera, el viento agitaba las ramas de tejo junto a la iglesia, trayendo consigo un tenue aroma a cera y rosas de invierno. Las campanas comenzaron su suave tejido, firme y compasivo. La señorita Marple escuchó con expresión serena y reanudó su labor de punto al ritmo mesurado de quien comprende que la fragilidad humana, como el hilo, siempre puede desanudarse y recomenzar.